Buenas tardes con todos. Hoy estamos en la quinta sesión de este microciclo de sesiones sobre la resistencia antimicrobiana. Como ya habíamos comentado en nuestras sesiones, las RAM surge cuando las bacterias, los virus o los hongos y los parásitos cambian a lo largo de tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que hace más difícil el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades, aparición de las formas graves de estas enfermedades y muerte. Como se ha mencionado también, la OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública que se enfrenta en la humanidad. Por ello, hoy estamos junto con el doctor Jorge Hurtado Alegre con el tema del manejo adecuado de los antimicrobianos en las CIPRES de salud. El doctor Jorge Hurtado es especialista en infectología y pertenece también a la red asistencial Junín de salud que nos está acompañando en este microciclo de sesiones. Es por ello que le damos la bienvenida a él y gracias mucho a ustedes, también participantes, por estar el día de hoy en esta Mi capacitación. nombre es Jorge Luis Hurtado Alegre, médico infectólogo del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de Huancayo, perteneciente a la red asistencial de salud de Junín. Entonces, como ya se mencionó en la parte de introducción, la idea de esta exposición es conversar un poco acerca de cómo podríamos realizar un manejo adecuado de los antibióticos, en este caso particular, que es lo que más utilizamos en los hospitales, y ver qué errores usualmente cometemos y cómo podríamos mejorar esas prácticas que normalmente hacemos, ¿no? Ya que los antibióticos son probablemente los medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia en los hospitales y muchas veces son utilizados por cualquier especialista de salud, ¿no? No necesariamente significa que un hospital, el único que va a usar antibiótico es un infectólogo, puede ser recetado por médicos generales de especialidades quirúrgicas, pediátricas, etcétera. Entonces, un dato adicional, lo que se mencionó en la introducción, es que hay información interesante que menciona que para el año 2050 probablemente la primera causa de mortalidad a nivel mundial van a ser las infecciones por gérmenes multidrogos resistentes, ¿no? Cambiando todas las estadísticas actuales en las cuales ustedes pueden revisar que las causas de mortalidad al momento son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como primeras causas. Pero hay estimaciones que indican que este problema actual que estamos revisando probablemente en algunos años sea la causa principal de mortalidad a nivel mundial. Entonces, para un adecuado uso de antibióticos, en realidad es muy complejo para poder sintetizar en una sola charla. Hay muchos parámetros que se pueden considerar desde la elección del medicamento, ¿no? Cómo elegir un antibiótico, qué dosis vas a elegir, por cuánto tiempo, cómo lo vas a administrar, qué efectos adversos podría tener, cómo podrías valorar su respuesta clínica o no. ¿No? Son muchas cosas que también se pueden modificar dependiendo del paciente, ¿no? Vamos adelantando que una dosis usual de un antibiótico X no es igual para todos los pacientes. El paciente puede responder diferente, el paciente puede tener algunas características diferentes que podrían hacer que requiera más o menos dosis, o más o menos tiempo, o doble antibiótico, etc. Entonces, incluso acá podríamos ir desde los conceptos más básicos que hay en la farmacología, que es la farmacocinética, farmacodinámica, hasta métodos mucho más avanzados, como por ejemplo querer optimizar antibióticos en base a dosajes terapéuticos, a pruebas moleculares, etcétera, ¿no? Entonces, hay un amplio espectro de cómo uno puede optimizar un antibiótico yendo de lo más básico, ¿no? Cosas que tenemos nosotros por conceptos teóricos, hasta en algunos hospitales en los cuales sí podrías tener estos métodos ya más avanzados para diagnóstico, monitoreo o seguimiento. Ahora, la prevalencia del uso de antibióticos inadecuado es bastante alta y de eso hay bastantes estudios que ustedes pueden revisar de diferentes regiones o países. Van a encontrar que el uso inadecuado de antibióticos en estudios de prevalencia es bastante alto. Y luego de eso ustedes podrían subdividir en dónde estuvo el error. ¿Se dio antibiótico por un diagnóstico incorrecto? Es decir, no tenía infección y le dio antibiótico, o tenía una infección viral y le dio antibiótico, como sucedía en los tiempos de COVID, ¿no? Que a todos los COVID le daban ceftriaxona de ingreso. Tenía mi paciente sí una infección bacteriana, pero me equivoqué en el antibiótico, también es un error. Le di la dosis inadecuada, ¿no? De repente requería menos o requería más, o la duración inadecuada, ¿no? Requería 7 días y le di 10, le di 14 o le di 30 días.
¿no? Entonces, como les decía, estudios así van a encontrar bastantes, ¿no? Por ejemplo, errores en la dosificación de antibióticos empíricos en pacientes críticos con shock séptico. Básicamente, el resumen de ese estudio es que encontraron que la equivocación en la dosis fue de aproximadamente 50% en todos los pacientes, ¿no? Entonces, normalmente en estudios de medicina algunos consideran alto más de 10% de cualquier resultado. Acá el 50% en esta serie de estudios ya tenía un uso de antibiótico inadecuado. Igual, por ejemplo, acá ya más o menos para ver la subdivisión, ¿dónde fue el error más frecuente? ¿No? El error más frecuente era 39% en la dosificación, ¿no? Errores de dosificación de antibióticos. Igual otros errores en elegir el antibiótico o de repente ese paciente era alérgico y no se manejó eso, cómo convertir, ¿no? Puedes tener un paciente que está con antibiótico endovenoso al inicio, pero podrías tener opciones para poder pasarlo vía oral y de esa manera darle un alta temprano al paciente, vas a darle beneficios, reducir estancia hospitalaria, reduces costos, reduces riesgo de que ese paciente pueda tener también otras complicaciones intrahospitalarias. Otros errores, monitoreo, ¿no? Muchas veces iniciamos el antibiótico y bueno, lo dejamos al paciente los 7 días con el antibiótico y no hacemos el monitoreo ni clínico ni laboratorial para poder ver si el paciente está respondiendo o no. Y muchas veces recién al séptimo día que el paciente empeoró, tratamos de pedir los exámenes o buscar qué pudo haber pasado. Entonces, desafíos para el uso adecuado de antibióticos, múltiples desafíos, incluso yendo desde problemas en la educación, ¿no? Que básicamente este microciclo de charlas trata de resolver un poco ese problema. No solamente este conocimiento debería ser propio de infectología, debería ser en realidad de todo el personal que usa este tipo de medicamentos. Demora en el tratamiento y muchas veces demoramos porque no tenemos los métodos diagnósticos adecuados o hasta los básicos, ¿no? Pueden encontrar instituciones que a veces no tienen incluso medios de cultivos para poder realizar un tratamiento adecuado. Lo que vemos que se va repitiendo varias veces, ¿no? Errores en la dosificación de los medicamentos, lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Si tu paciente, por ejemplo, requiere al día 2 gramos y tú le das menos, obviamente ese paciente no va a responder al tratamiento de la manera que ustedes desearían. Problemas en la disponibilidad de medicamentos, de herramientas diagnósticas también, ¿no? Cultivos, pruebas moleculares, problemas en opciones de medicamentos, ¿no? Como se ha mencionado, ese es un problema que va creciendo prácticamente todos los años aparecen nuevos mecanismos de resistencia, aumentan los porcentajes de prevalencia de resistencia, pero no aumenta rápidamente el número de antibióticos disponibles. Entonces nos vamos quedando con menos opciones. Y ahora sale un antibiótico nuevo, usualmente sale en otro país, y para que llegue a nosotros también van a pasar años. Entonces también tenemos esa brecha ya por problemas de nuestra localidad. Problemas en vigilancia y otro problema importante, la duración. Un punto clave en esto básicamente es que al momento se recomiendan cursos cortos de antibióticos sobre los cursos largos, de preferencia cursos cortos de antibióticos. Ya no es posible que tengan pacientes que están hospitalizados con 30 o 40 días de antibiótico, salvo algunas excepciones que sí están indicadas el uso prolongado. Entonces, igual, gráficas como esta van a encontrar en varias organizaciones, publicaciones, ¿no? Sobre reglas, recomendaciones, decálogos para el uso óptimo de antibióticos en los hospitales, ¿no? Que podríamos ir simplemente conversando cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la primera va un poco más a prevención y control, lo pasamos. La segunda, prescribir antibióticos solamente cuando es estrictamente necesario. Es decir, prescribir antibióticos cuando tienes la sospecha o la confirmación de que tu paciente tiene una infección bacteriana, ¿no? Entonces, no una infección viral, no una infección fúngica o por tuberculosis, o no solamente la fiebre, ¿no? Ustedes conocen que la fiebre puede ser causada por infecciones, por neoplasias, enfermedades autoinmunes, medicamentos, etcétera. Entonces, que un paciente hospitalizado haga fiebre, sí, probablemente la principal causa sea una infección intrahospitalaria, pero podría ser cualquiera de las otras causas que les mencioné. O, por ejemplo, no toda sepsis es igual a infección bacteriana y es igual a antibióticos, ¿no? Lo que les mencionaba de COVID. El COVID te podría dar una sepsis viral y como sepsis viral te puede dar leucocitosis. Entonces, no porque un paciente viene con COVID y tiene 19.000 de leucocitos, no es igual a ceftriaxona, que básicamente es lo que se hacía en casi todos los pacientes, ¿no? Entonces, siguiente punto.
prescribir antibióticos en el momento correcto, ¿no? Igual, ante la sospecha clínica que hayas determinado, tienes que iniciar antibiótico, más aún si el paciente está en shock séptico, lo más pronto posible para reducir el riesgo de mortalidad. Que también hay bastante información, ¿no? Que indica que por cada hora de mortalidad, por cada hora de demora en el inicio de tratamiento, la mortalidad podría subir entre 7 y 8%. Administrar el antibiótico en dosis adecuada, otra vez dosis adecuada y en las rutas adecuadas. Iniciar antibiótico tan pronto sea posible, ¿no? Y finalmente, basar el tratamiento o regular el tratamiento en base a los resultados de cultivo y a las pruebas de susceptibilidad. Básicamente lo que es tratamiento empírico y tratamiento dirigido. Paciente ingresa a emergencia o hospitalización, tenemos la sospecha de infección y obviamente todavía no tenemos resultado de cultivos. Los cultivos van a demorar 3, 5, 7 días dependiendo de el inóculo bacteriano, de la manipulación de las muestras, de la disponibilidad de laboratorio, etc. Entonces, en esos primeros días necesitamos un tratamiento empírico, que ahí obviamente va a depender de muchos otros factores. Tu paciente tiene factores de riesgo para resistencia, que lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la localización de la infección que tiene tu paciente, ¿no? Por ejemplo, si es una infección urinaria, ya sabemos que gran porcentaje, por no decir la gran mayoría, de las infecciones urinarias son con gran negativos. Entonces tengo que utilizar un antibiótico que cubra gran negativos. Si es un paciente que ingresa por una infección dérmica, usualmente voy a sospechar más en gran positivos. Si es un paciente que viene con una sepsis por una colangitis, igual, lo más frecuente es que sea E. coli, gran negativos. Entonces, es importante saber eso porque muchas veces, solamente porque el paciente está séptico, hay ese temor que le dan todo. Entonces, por ejemplo, a una colangitis no le van a dar meropenem y vancomicina, porque la posibilidad de que sea un MARS en una colangitis prácticamente es cero. Entonces, y luego con el cultivo ya podemos cambiar un poco el tratamiento, ¿no? Dependiendo de la resistencia bacteriana o el antibiograma que va a salir en ese resultado. Utilizar la menor duración posible basada en evidencia. Y acá también hay bastante información que ustedes van a poder encontrar de cómo comparan ciclos cortos versus ciclos largos y no ha habido incremento de mortalidad ni incremento de recaídas o algún otro daño para el paciente. Entonces, en lo posible, utilizar duraciones cortas de antibiótico. En la gran mayoría, excepto algunas situaciones que ya vamos a comentar. Lograr un adecuado control de fuente, eso también es importante, ¿no? Lo que volvíamos al tema, por ejemplo, de colangitis. Si tienes un paciente con colangitis, por más que tú le des todos los antibióticos que sean posibles, si el paciente no ingresa a cirugía lo antes posible, el paciente no va a mejorar, porque no estás logrando un control de fuente adecuado. Lo mismo, por ejemplo, para las fasciitis necrotizantes o para los abscesos, empiemas, lo principal tiene que ser el control del foco. De lo contrario, el antibiótico no va a lograr su efecto de manera adecuada, porque también eso tiene que ver con farmacocinética, que ahora lo vamos a evaluar un poco. Mejorar el tema de la vigilancia, ¿no? Vigilancia del uso de antibióticos para poder ver cuál es nuestra realidad, en qué servicios usan más antibióticos, en cuáles menos, cómo es la calidad de esa prescripción, cuáles son los errores, ¿no? Debería ser un trabajo interno de cada establecimiento. La educación al personal y finalmente mejorar el tema de los programas de optimización de antibióticos, los PROAS, ¿no? Que ya hay una normativa a nivel nacional del MINSA y que probablemente en algunos de sus hospitales hayan ya estos programas de optimización de antibióticos. Igual, por ejemplo, acá similar de otra revisión, aunque acá hay unos puntos también interesantes, a diferencia del anterior, como este primero, ¿no? Tomar muestras microbiológicas antes del inicio de antibiótico y esto es lo más importante, interpretación cuidadosa de los resultados. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, un paciente que ingresó por un ACV, que está postrado en cama, de repente tiene sonda Foley, y le pides un urocultivo, probablemente te va a salir positivo. Pero ese paciente ingresó por un ACV. No tenía ninguna clínica de infección urinaria, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, no tiene elevación de PCR, nada. Entonces, eso es una colonización, no le vas a dar antibiótico. De igual manera, ese paciente puede estar de repente ya postrado por algún problema neurológico, es portador de traqueostomía, tiene mal manejo de secreciones, pero no tiene fiebre, no requiere oxígeno, no hay leucocitosis, la radiografía de tórax está totalmente normal y le tomas un cultivo porque tenía secreciones y te sale una pseudomonas.
ese paciente no requiere antibióticos, es una traqueobronquitis. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar un resultado de cultivo. Parece un poco lógico, pero no todo resultado de cultivo es igual a infección ni es igual a uso de antibióticos. Lo que les mencionaba, evitar el uso de antibióticos para tratar la fiebre, tienen que buscar otras posibles causas no infecciosas o infecciosas no bacterianas de fiebre. Y cuando sea indicado, iniciar antibiótico empírico, ya lo mencionamos, drogas a dosis óptima, que lo vamos a ver. Entonces, la idea de todo eso es encontrar este balance que se menciona acá, ¿no? Maximizar la efectividad del tratamiento del paciente, mejorar su calidad de vida y reducir el riesgo de efectos adversos. Todo medicamento tiene un efecto adverso y los antibióticos no escapan de eso. Reducir el riesgo de infecciones oportunistas y reducir el riesgo de que al utilizar un antibiótico inadecuado, tú estés incrementando mayor resistencia en tu localidad. Entonces, la idea es indicar el antibiótico cuando el paciente tenga identificado una infección bacteriana. Y entonces, eso es el paciente correcto, elegir el antibiótico correcto, en el tiempo correcto, a la dosis correcta, por la ruta correcta y por la duración correcta, ¿no? Esa es la idea. En general, el resumen de cómo se debería usar el antibiótico, ¿no? Y en realidad de cada uno de estos puntos podríamos ampliar mucho más, pero trataremos de hacerlo lo más corto posible. Entonces, esto es, por ejemplo, para que vean viendo la parte del paciente correcto o del diagnóstico incorrecto, ¿no? Por ejemplo, en sepsis, sabrán que muchos de los parámetros o uno de los parámetros de diagnóstico es el lactato, ¿no? Paciente con elevación de lactato, uy, es igual a sepsis, a shock séptico. Tienes lactato tipo A, tienes lactato tipo B, tienes el B1, el B2, el B3. Y vean todas las posibles causas que pueden elevar ese lactato, en las cuales en ninguna está infección, ¿no? Paciente con daño de hígado, daño renal, paciente con cetosis diabética, pacientes que tienen déficit de tiamina, pacientes que usan aspirina, alcohol, metformina, etcétera, o problemas congénitos. Entonces, hay varias condiciones que pueden elevar el lactato y que no necesariamente significan que el paciente tiene sepsis y que necesita antibióticos. Igual, por ejemplo, con el hemograma, ¿no? Todo paciente con leucocitosis es igual a infección bacteriana y requiere antibióticos. No. Necrosis, traumas, cirugías, infartos de miocardio, hemorragias, hemólisis, cetoacidosis, ¿no? La neutrofilia, por ejemplo, es parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Still, los criterios de Yamaguchi. Medicamentos pueden elevar los leucocitos, y eso es lo que también se veía en COVID, ¿no? Recuerdan, según estudio Recovery, los pacientes con COVID que se hospitalizaban le daban dexametasona. Y eso es algo que también tienen que ver cuándo pedir el control del laboratorio, porque, por ejemplo, paciente con COVID ingresó con 5 litros, al cuarto día estaba con 1 litro de oxígeno, entonces obviamente el paciente estaba mejorando, y le pedían igual su control de hemograma y salía con 15.000 de leucocitos. ¿Por qué? Porque el paciente está con corticoides. No necesariamente significa que le tengas que dar meropenem o vancomicina, ¿no? Entonces, vean, medicamentos, hemorragias, traumas, pancreatitis, muchas condiciones pueden dar elevación de leucocitos. No son iguales al uso de antibióticos. Y lo pueden subdividir, ¿no? Neutrofilia, monocitosis, eosinofilia, linfocitosis, que puede ser la subdivisión de esa gran leucocitosis que ustedes también pueden ver, ¿no? Pueden ver leucocitosis en mononucleosis infecciosa, que está asociado sobre todo a la subdivisión de linfocitos. Entonces, tienen que hacer una evaluación general y no solamente guiarse de un único aspecto para iniciar antibiótico. O si lo vas a iniciar, luego tienes que hacer una evaluación en retrospectiva para darte cuenta si en verdad estabas en lo correcto, porque si te equivocaste, lo mejor es que retires el antibiótico lo antes posible para de esa manera evitar más daño. Igual, este por ejemplo es en base a neumonías, que básicamente es la infección intrahospitalaria, no la más frecuente, la segunda después de ITU, pero la que probablemente veamos con mayor frecuencia o cause mayor preocupación. Vean todos los posibles diagnósticos diferenciales no infecciosos de un paciente con neumonía, linfomas, edemas pulmonares, ¿no? Congestión pulmonar, que también en las imágenes te da consolidados, igual que las neumonías. Neumonías organizadas, hipersensibilidad, neumonitis, influenza, bronquiectasias, hay muchas causas que pueden simular una neumonía.
Entonces, paciente hospitalizado que tiene disnea no necesariamente es igual a neumonía hospitalaria de antibióticos. Tienen que igual buscar todos los posibles diagnósticos diferenciales que puedan estar causando esa dificultad respiratoria. Entonces, para el manejo empírico importante que tengan conocimiento de los factores de riesgo para multidrogoresistencia más generales que se suelen usar, ¿no? Uso de antibióticos previos a los 3 meses, pacientes con infecciones severas, pacientes con antecedentes de hospitalizaciones, pacientes con comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, diabéticos, pacientes que han usado medicamentos inmunosupresores, sea quimioterapia, corticoides, pacientes básicamente con dispositivos también invasivos, ¿no? Los que están en diálisis, etc. Entonces, la idea de esto es que tú puedas identificar rápidamente, al momento de iniciar tu tratamiento empírico, mi paciente tiene factores de riesgo para resistencia o no, porque dependiendo de eso vas a elegir un antibiótico sobre el otro. El ejemplo, a ver, más simple sería que estemos en una infección urinaria, ¿no? Vamos a poner que sea una pielonefritis. Entonces tú estarías, por ejemplo, en la disyuntiva de elijo ceftriaxona o elijo meropenem, ¿no? Pensando en BLE, ¿no? En beta-lactamasa de espectro extendido, que ya les habían explicado en las charlas previas, que es probablemente el mecanismo de resistencia más frecuente de la E. coli, que es la bacteria más frecuente que causa hito. Entonces, ¿le doy ceftriaxona o le doy meropenem? Si es un paciente de 20 años, mujer que nunca ha estado hospitalizada, probablemente vas a escoger ceftriaxona. Si es una mujer de 50 años, diabética, que estuvo hospitalizada hace 2 meses, que usó antibióticos, probablemente vas a utilizar meropenem. Entonces, ahí viene la elección. En base a qué vas a elegir cuál vas a usar. Luego, con el cultivo, vas a cambiar eso. De repente le iniciaste meropenem y en el cultivo te sale que era sensible a ceftriaxona. No hay problema. Iniciaste meropenem en base a factores de riesgo, salió el cultivo, eliminas meropenem, desescalas a ceftriaxona y completas tratamiento. Pero si tú no valoraste esos factores de riesgo y, por ejemplo, el paciente estaba chocado y tú le iniciaste ceftriaxona, cuando te llegue el cultivo, probablemente ya sea muy tarde y el paciente ya falleció y te equivocaste al inicio. Entonces es por eso que tienes que valorar adecuadamente desde los factores de riesgo cuál es tu elección del medicamento. Entonces, ahora pasando un poco a farmacocinética, farmacodinámica, para ver cómo puede esto cambiar el uso de los medicamentos o de las dosis, ¿no? Entonces, farmacocinética son todos los pasos que sigue el medicamento una vez tú lo administras al cuerpo de la persona, ¿no? Por ejemplo, si le ingresa por vía oral, liberación, absorción, finalmente distribución, metabolismo y excreción. Entonces, nos vamos a quedar un poco más en lo que es distribución y en lo que es excreción, pero cada uno de esos pasos se puede modificar para las dosis optimizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, distribución, básicamente es el medicamento que llegó al componente central, es decir, medicamento que está en la sangre y luego se va a distribuir, ¿no? Se va a pulmón o se queda en sangre. Entonces, eso lo puedes calcular en base al volumen de distribución. Entonces, lo divides en dos tipos, antibióticos hidrofílicos, es decir, antibióticos que se van a concentrar en mayor cantidad en sangre, y antibióticos lipofílicos, que serán aquellos antibióticos que van a lograr mayor penetración o concentración en los diferentes órganos. Entonces, ¿cuáles son los hidrofílicos? Se dan cuenta que son los antibióticos que utilizan con mayor frecuencia en los pacientes sépticos, que pacientes sépticos o con bacteremia. Betalactámicos, vancomicina. ¿Y cuáles son los lipofílicos? Lo que usualmente usas para infecciones de órganos profundos o intracelulares, ¿no? Macrólidos, alta concentración en piel, en huesos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, rifampicina, por ejemplo, tratamiento de brucelosis intracelular, rifampicina, doxiciclina. Alcanzan grandes concentraciones en órganos y a nivel intracelular. Entonces, ¿por qué se quedan en sangre los hidrofílicos? Porque tienen poco volumen de distribución. ¿Por qué llegan a espacios intracelulares los lipofílicos? Porque ya tienen un amplio volumen de distribución. Y cada antibiótico en su inserto tiene ahí su volumen de distribución, sale en litros por kilo. Para que lo puedas multiplicar en base a tu paciente, hay puntos de corte para que tú determines este antibiótico es hidro o lipofílico. Entonces, los hidrofílicos no funcionan contra intracelulares, básicamente están en sangre, lipofílicos lo contrario, y lo más importante es acá, el siguiente punto. Si el antibiótico es hidrofílico, si el antibiótico básicamente va a estar en sangre, ¿cómo se va a eliminar ese antibiótico? Se va a eliminar por vía renal, ¿no? Porque ustedes saben que
La filtración del glomérulo renal, es decir, la producción de orina, la excreción, depende del flujo sanguíneo renal. Y ese flujo sanguíneo renal es el 20% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco prácticamente es el componente sanguíneo. Entonces, si yo tengo mi antibiótico en sangre, ya sé que ese antibiótico se va a eliminar por vía renal. Entonces, cualquier alteración en la función renal, sea de mayor función o menor función, va a afectar la dosis del medicamento. Y en los lipofílicos, como no están en sangre, la eliminación no va a ser renal, va a ser por vía hepática. ¿Es importante eso? Sí, porque solamente entendiendo esto, tú ya puedes saber que rifampicina no se corrige en falla renal, por ejemplo. Así tu paciente está en diálisis, no lo vas a corregir. En cambio, estos medicamentos, ante cualquier daño renal o función extremadamente alta, vas a tener que modificar la dosis. Entonces, eso es lo que le decía, ¿no? Cada antibiótico tiene su volumen litro por kilo, lo multiplicas según los datos de tu paciente y tienes estos datos, ¿no? Solamente está en sistema circulatorio, hidrofílicos, o vean, componente intracelular, todo el líquido corporal, los lipofílicos. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en los pacientes que están enfermos, que usualmente son los que usamos antibióticos, tienen diversas alteraciones o diversas condiciones que van a afectar estos parámetros que hemos mencionado, que sería, por ejemplo, aumentar el volumen de distribución. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estamos usando meropenem, que es un hidrofílico, que yo quiero que esté en la sangre, pero mi paciente tiene alguna de estas condiciones que hacen que el volumen de distribución aumente? Significa que el antibiótico va a salir de ese componente sanguíneo, se va a ir a un tercer espacio, entonces tengo menor concentración del medicamento, por lo tanto la respuesta clínica va a ser menor. Entonces, el medicamento que estaba atrapado en el componente sanguíneo está saliendo a un tercer espacio. Pacientes con quemaduras, pacientes con policerositis o con hipoalbuminemia, que también se corrige, el medicamento se escapa al tercer espacio, ¿no? Fuga capilar. O podemos tener el siguiente punto, factores que incrementan la eliminación del medicamento, que es este término acá, el clearance renal aumentado. Si mi riñón está hiperfiltrando, quiere decir que la cantidad de medicamento en sangre va a ser eliminada mucho más rápido. Entonces va a quedar menor tiempo la concentración que yo deseo en sangre. El paciente no va a mejorar. Entonces tengo que modificar esas dosis. O lo contrario, disminución de la eliminación secundario a una falla renal. ¿Qué es lo que podemos ver en los pacientes con sepsis, ¿no? Esto básicamente está eliminado. Ya sabemos que de inicio la sepsis es una disfunción de órgano. Entonces, podemos tener un paciente que hace una falla renal por sepsis, entonces va a tener una menor eliminación del medicamento y si yo le doy la dosis estándar, voy a tener una concentración plasmática mucho mayor, lo cual me va a llevar a toxicidad, ¿no? Vamos a poner otra vez el ejemplo del meropenem, 1 gramo cada 8 horas. Si mi paciente tiene falla renal, llevándolo a incluso rangos de diálisis, no le voy a dar 1 gramo cada 8 horas, porque voy a tener concentraciones que van a ser tóxicas para él. ¿Cuánto es la dosis en diálisis? 500 miligramos cada 24 horas. Tengo que reducir mi dosis. Pero si el paciente que está en sepsis, que es un estado hiperdinámico, tiene aumento del gasto cardíaco, tiene síndrome de fuga capilar, tiene hipovolemia, entonces aumentan los dos. El medicamento se escapa al tercer espacio por el incremento del volumen de distribución. El medicamento se elimina más rápido por el aumento de clearance. La dosis de 1 gramo cada 8 horas no va a ser tal vez la más óptima. Entonces voy a tener que o aumentar la dosis, 2 gramos cada 8 horas, o aumentar el intervalo de dosificación, 1 gramo cada 6 horas, para poder mejorar la respuesta de ese paciente. Entonces, eso es en farmacocinética. Ahora, en farmacodinámica, igual. Tú puedes, por ejemplo, tener antibióticos que dependen del tiempo para su acción antimicrobiana o antibióticos que dependen de la concentración. Y eso más o menos les explica por qué hay diferentes dosificaciones de antibiótico, ¿no? Por ejemplo, en concentración, han visto que amicacina dan cada 24 horas, levofloxacino dan cada 24 horas. Lo que buscas es estos picos máximos de dosis. En cambio, por ejemplo, en los betalactámicos, ustedes habrán visto lo que mencionábamos, ¿no? Meropenem, 1 gramo cada 8 horas, imipenem, 500 miligramos cada 6, oxacilina, 2 gramos cada 4 horas, porque acá no nos importa tanto el pico, nos importa el tiempo, ¿no? El tiempo que el antibiótico está por encima de esta concentración mínima inhibitoria, y cuando disminuye,
darle una segunda dosis para que se mantenga el mayor tiempo posible, ¿no? Y cada antibiótico pueden ver que tiene estos porcentajes, ¿no? Cuánto tiempo tiene que estar por encima del micro. Entonces, por ejemplo, tienes un paciente, el primero del ejemplo, con una infección por una bacteria que no es muy resistente, por eso que tiene una concentración mínima baja, y la dosis de meropenem de 1 gramo cada 8 horas, veamos, le damos una dosis, todo lo que está pintado de gris es lo que está por encima del MIC, ¿no? Cuando empieza a bajar, segunda dosis y normal. Y el tiempo, el intervalo, vemos que es más de 40%, que es lo ideal para ese betalactámico. Ahí no hay problema. Pero ¿qué sucede si le empiezas a dar igual ese meropenem 1 gramo cada 8 horas a un aislamiento que probablemente ya tenga cierto valor de resistencia a ese medicamento, ¿no? Y eso lo vemos por esta línea que está más elevada. Entonces, la dosis de 1 gramo cada 8 horas, comparen la primera con la segunda figura, la concentración de medicamento que está por encima de ese MIC va a ser mucho menor al 40%. Entonces, el medicamento no va a funcionar. ¿Qué se puede hacer? Algunas estrategias, duplicar dosis y, por ejemplo, infusiones, sean prolongadas o continuas, dependiendo de la estabilidad química que permita cada medicamento. Entonces, cada uno de esos medicamentos tiene sus parámetros propios, si son tiempo dependientes o si son concentración dependientes. Es un poco más teórico, pero que permite entender cómo podemos optimizar medicamentos ya yendo un poco hacia la parte más avanzada. Entonces, vamos a mencionar un poco más sobre esta condición. En realidad, la información ya es antigua sobre esto, pero si ustedes lo consultan o lo revisan en sus hospitales, probablemente no sea muy conocido. En algunos de sus hospitales, probablemente en otros sí. Y es importante porque si ustedes, por ejemplo, preguntan, ¿no? ¿Cuándo corriges antibióticos? Probablemente la gran mayoría te va a decir cuando tiene falla renal, pero probablemente algunos no te digan que hay que corregir dosis cuando tienes incremento de la filtración renal. Y es importante por lo que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cómo se define este término? Cuando tienes una depuración de creatinina mayor de 130 ml minutos por metro de superficie corporal, ¿no? Ya está determinado. Entonces, si tú tienes un paciente con esta condición ARC y le das la dosis estándar de medicamento, vas a tener concentraciones subóptimas. Puede ser que tu paciente responda al tratamiento, puede ser, pero también podría ser que no responda. Y tú vas a estar pensando que de repente es resistente o que de repente es otra bacteria o de repente le tienes que dar 3, 4 antibióticos o le tienes que dar más tiempo, cuando lo que tienes que hacer simplemente es optimizar la dosis. Entonces, ¿qué sucede? Paciente que tiene infección, que tiene inflamación, que tiene quemaduras, cualquiera de ellas, tiene una inflamación sistémica, hay una vasodilatación, dijimos en sepsis, estado hiperdinámico, aumento del gasto cardíaco, y el resumen es que todo esto incrementa el flujo sanguíneo renal y por lo tanto va a haber mayor filtración. Entonces, ¿a qué antibióticos va a afectar? A los hidrofílicos, los que están en sangre. ¿Y cuáles son los antibióticos hidrofílicos? Lo que se usa en la gran mayoría de hospitales. Vancomicina, meropenem, la gran mayoría. Entonces, factores de riesgo, pacientes jóvenes, ¿no? Porque recuerden que a partir de los 40 años empezamos a perder capacidad funcional de las nefronas, entonces más frecuente pacientes jóvenes, en gestantes por la vasodilatación. Y vean, paciente con sepsis, probablemente la condición más frecuente o más importante en la cual usamos antibióticos. Entonces, tienen que empezar a evidenciar si sus pacientes tienen esta condición de hiperfiltración o no. Y ahora lo vamos a revisar cómo tienen que verlo. Pacientes con neurotraumas, pacientes con quemaduras, neutropenias febriles, ¿no? Una neutropenia febril que le está dando meropenem 1 gramo cada 8 horas y sigue febril, de repente te está faltando un poco de dosis, de repente. Ahora también podría ser que sea gran positivos, o sea hongos, o de repente la fiebre es por el linfoma o leucemia. Como pueden ver, no es tan fácil. Hay muchas consideraciones que debes tener en ese momento. Entonces, volviendo al tema de la fisiopatología, nos habíamos quedado en que el resumen era esto, ¿no? Incremento del flujo sanguíneo renal, mayor filtración, ¿no? Llegamos a ese tope de 130, entonces vean lo siguiente. Si le damos la dosis convencional, nos vamos a quedar cortos. Y eso va a llevar a un resultado pobre del paciente y a un aumento de riesgo de resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar idealmente en base a dosaje sérico, que en muchas instituciones no tenemos, pero hay algunas alternativas que no son probablemente muy ideales, pero nos pueden servir en cierto modo para corregir nuestras dosis. Entonces, dosis de carga, ¿no? Que usualmente usamos en algunos antibióticos,
dosis de mantenimiento y vean, si tiene función renal normal, ¿no? O sea, si estuviera entre ese 50 a 130, de repente la dosis estándar. Si tiene menos de 50, empiezas a corregir, a disminuir la dosis del antibiótico. Si tiene más de 130, tendrías que subir la dosis. Tendrías que subir. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que no a todos los pacientes se les hace depuración de creatinina. ¿Cuándo usualmente uno calcula la depuración de creatinina? Cuando uno recién ve que el valor de creatinina sérica está alto, ¿no? Por ejemplo, veo que mi paciente tiene creatinina sérica 1.8. Le voy a encontrar su depuración para la dosis de antibiótico, ¿no? Por ejemplo, te sale 15, ya, meropenem 500 cada 12. Te sale 35, meropenem 1 gramo cada 12 horas. Pero si tu paciente con sepsis, que le vas a dar meropenem por colangitis, ves que tiene creatinina en 0.6, automáticamente, ¿qué vas a decir? Tiene función renal normal, 1 gramo cada 8 horas. Pero si esa colangitis es un paciente joven de 20 años y le calculas y te sale 150, probablemente no le estés dando la dosis adecuada. Probablemente sí mejore, porque como es colangitis y le haces una buena cirugía y eliminas todo el foco de infección, probablemente sí mejore, pero probablemente no. Y cuando no mejore y regreses de manera retrospectiva, te darás cuenta que te equivocaste al inicio en el error más frecuente que ya hemos mencionado, que son las dosis. Entonces, ¿cómo podemos mejorar cuando ya tenemos un paciente con hiperfiltración? O aumentamos la dosis total o incrementamos el intervalo de dosificación. Lo que decíamos en meropenem, por ejemplo, o 2 gramos cada 8 horas, o 1 gramo cada 6 horas, 1.5 cada 6 horas, infusiones extendidas, prolongadas, o lo que idealmente, ¿no? En el mejor de los casos, sería hacerlo con dosaje sérico, ¿no? Necesito tanto dosaje, entonces le doy esta dosis de antibiótico, hago mi control de sangre, veo que no estoy en el rango, tengo que seguir aumentando, o ya me pasé, tengo que empezar a disminuir. Esto lo vamos a pasar un poco. Entonces, la simulación de Monte Carlo es importante porque te brinda, por ejemplo, estos parámetros, ¿no? El PTA, que es la probabilidad de alcanzar tu objetivo farmacocinético y farmacodinámico, ¿no? Lo que les había mostrado al inicio. Una parte más teórica lo voy a pasar un poco rápido. Entonces, cada antibiótico tiene eso. Cada antibiótico tiene un target, ¿no? Que acá pueden ver acá. Meropenem, por ejemplo, es este. 50% de la fracción del tiempo sobre el MIC. Ese es su target farmacodinámico. Entonces, el PTA, como les decía, es la probabilidad que con mi dosis de 1 gramo cada 8 horas alcance este objetivo. En forma teórica, ese PTA tiene que ser más del 90%. Entonces, vean acá ustedes este pequeño ejemplo. Meropenem 1 gramo cada 8 horas en un paciente que tiene depuración de una mediana de 106 alcanza 82%. Entonces, estamos ahí, no llegamos al 90%. Entonces, obviamente, si esto fuera más, porque acá está el rango intercuatílico que llega a 143, este porcentaje va a disminuir. Entonces el paciente está recibiendo una dosis inadecuada. Igual con vancomicina, por ejemplo, que su target es área bajo la curva sobre el mínima de 400. Tienen que dar dosis más altas. Que acá está, por ejemplo, vancomicina, ¿cuál es la dosis estándar que se suele usar? ¿No? Como a veces como receta de cocina damos 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Que está encuadrado. Vamos a ponerle para un aislamiento sensible con MIC de 1. Vean, el cuadrado llega a 60%. Entonces, nuestra dosis de 1 gramo cada 12 horas de vancomicina en paciente que no responde al tratamiento no es porque sea resistente a vancomicina, no es porque sea otro aislamiento. Probablemente también hay que considerar que nos estamos quedando cortos en la dosis, ¿no? Por ejemplo, debería ser de repente 1 gramo cada 8 horas. Vancomicina sí tiene efectos serios de nefrotoxicidad, pero podemos tener hasta dosis tope de seguridad de 4 gramos. Acordar que vancomicina también es bastante estricto con el tema del peso. Pacientes obesos hay que multiplicar y darle la dosis que requiere. Por ejemplo, un paciente que pesa 100 kilogramos no le va a dar 1 gramo cada 12 horas. Considerando que la dosis de vancomicina es de 15 a 20 miligramos por kilo, cada 12 a cada 8 horas, no le correspondería esa dosis. Entonces, como se pueden dar cuenta, la idea es de que muchas veces cuando el paciente no responde al tratamiento, no piensen que es porque es resistente y tienes que darle otro antibiótico más. Primero revisa que la dosis que le estás dando es la adecuada. Igual en vancomicina lo ideal sería tener dosaje sérico, pero en muchas instituciones no lo tenemos. Entonces, evidencia también hay bastante, como pueden ver acá, paso un poco rápido. Vean, por ejemplo, en un paciente que tiene clearance es ácido con dosaje sérico también, que tiene clearance de 125, la dosis
para alcanzar un dosaje sérico ideal de vancomicina, tendría que ser de 3 gramos por día, que puede ser 1 gramo cada 8 horas, 1,5 cada 12, o puede ser 3 gramos en infusión continua de 24 horas, que el medicamento lo permite. Y vean, va incrementando la depuración y la dosis va incrementando. Entonces, si ustedes solamente vieran la creatinina sérica, este paciente probablemente tenga 0,6, este de repente tiene 0,4, acá tiene 0,3. Entonces, como vemos creatinina normal, no nos molestamos en hacer el cálculo, ¿no? La idea es que en todo paciente con sepsis o en todo paciente que va a usar un antibiótico hidrofílico, te tomes el tiempo de hacer el control o el cálculo de la depuración de creatinina. Y esto es lo que le mencionaba. Los clínicos estamos acostumbrados a ajustar el medicamento en falla renal, pero no estamos acostumbrados a corregir el medicamento cuando el paciente tiene hiperfiltración. Igual, como pueden ver, hay bastante evidencia de este tema. Ahora, acá lo interesante que les pongo esta lámina es porque, por ejemplo, los estudios, los algoritmos de este ARC usualmente son con depuraciones que se calculan con muestras de orina recolectadas en 12 a 24 horas, ¿no? Que le calculan la depuración. Pero alguno podría decir, pero en un paciente con sepsis no voy a esperar 24 horas para ver cuánto le voy a dar. Entonces, sabemos que tenemos diferentes fórmulas matemáticas de poder calcular esto, ¿no? Crocos-Gauss, CKD, MDRD. En este estudio particular, lo que mencionaban es que habían encontrado que un CKD-EPI mayor de 108 era bastante predictivo de que ese paciente ya tenga hiperfiltración. Entonces, podríamos utilizar CKD-EPI, mi paciente que ya tenga más de 108 CKD-EPI, va a tener esa consideración de optimizar dosis, ¿no? Podría ser un dato adicional. Ahora, ¿qué tan frecuente es este fenómeno? Vean, por ejemplo, acá. El ARC ha sido documentado en aproximadamente 52% de los pacientes en UCI. ¿De qué frecuente? Es frecuente. Que no lo busquemos, ese es otro punto. Entonces, ¿no? Y vean acá, varias estrategias. Acá en este estudio, por ejemplo, ya van colocando en más de 130 cómo cambia la dosificación, ¿no? Por ejemplo, meropenem. ¿Cuánta es la dosis recomendada que solemos dar cuando el paciente no tiene falla renal? 1 gramo cada 8 horas. En este caso, infusión intermitente de 30 a 50 minutos. Pero cuando ya tiene hiperfiltración, por ejemplo, ¿qué recomienda? Dosis de carga 2 gramos y terminando la dosis de carga, 4 gramos en infusión, ¿no? Y así van varias modificaciones. Entonces, lo primero es básicamente identificar qué pacientes tienen hiperfiltración. Uso de antibiótico empírico que hemos mencionado, base a resistencia, en base a severidad, utilizar el medicamento y luego hacemos el descalamiento según los resultados. Factores para elegir el antibiótico, tienes que conocer la epidemiología de tu hospital, ¿no? Por ejemplo, si estás en servicio de medicina interna en un hospital y sabes que la gran mayoría de tus neumonías intrahospitalarias son por E. coli y viene un paciente hospitalizado que empieza a hacer clínica de neumonía, no le vas a dar ceftriaxona. Probablemente tengas que iniciar con un carbapenem porque ya sabes, según tu epidemiología, que eso es lo más frecuente. Tienes que también identificar rápidamente el foco de infección, como dijimos, no es igual las bacterias que causan neumonías o infecciones abdominales o urinarias o asociadas a catéter. Tienes que conocer el porcentaje de patógenos, ya mencionamos factores de riesgo y la severidad. También es todo lo importante el tema de los biomarcadores, ¿no? Usualmente tenemos en algunos hospitales PCR, procalcitonina, hay que ver algunas diferencias para también no dejarnos guiar en solamente procalcitonina elevada, le doy antibiótico. Tienen que ver el tiempo, cuánto demoran en elevarse, cuánto es su tiempo de vida media, si están afectadas por otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, vean, el uso de esteroides, el uso de inmunosupresión o neutropenia te puede dar falsos negativos en procalcitonina. La falla renal en cirrosis también afecta al tema del PCR, ¿no? Entonces, tienen que también tener esas consideraciones para no decir procalcitonina negativa no es infección o procalcitonina positiva sí es infección. Lo que siempre manda es el criterio clínico y estos biomarcadores son una ayuda para ello. Duración, lo que les mencionaba acá, ¿no? Acá están los estudios que pueden ver que comparaban, ¿no? Cursos cortos, cursos largos. Vean, para infecciones urinarias, para neumonías, neumonías hospitalarias, celulitis, neutropenias, osteomelitis. Entonces, no hay mucha diferencia. ¿Cuáles son las excepciones? Osteomelitis, tratamiento largo, endocarditis, tratamiento largo,
o ya las infecciones usuales, pero que tienen complicaciones, ¿no? Por ejemplo, una infección urinaria que hace un absceso de riñón, el tratamiento va a ser prolongado hasta que logres drenar el absceso de riñón y tengas un control de imágenes que no hay absceso. Neumonía intrahospitalaria que es un empiema, ya no va a ser 7 días, va a ser el tratamiento hasta que logres erradicar ese empiema. Pero si es una simple neumonía intrahospitalaria, el tratamiento es de 7 a 8 días, no le vas a dar 30 ni 40 días. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que si tú tienes un paciente con neumonía intrahospitalaria, sospecha, porque ya pusimos los otros diagnósticos diferenciales, y si recibió 7 8 días y no mejoró, es porque lo más lógico es que no es infección bacteriana y no tiene sentido que le des 14 o 15 o 20 días, a menos que tenga las excepciones que otra vez estamos repitiendo. Doctor, disculpen la interrupción. Eh, podemos ir finalizando la sesión ya que tenemos solo 2 minutos. Muchas Sí, no hay problema. gracias. Entonces, igual acá van a encontrar bastantes algoritmos de cómo iniciar el tratamiento, cómo reevaluar, cuándo terminar el tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Sospechas de infección bacteriana, tratamiento empírico, pides cultivos, revalúas finalmente para tratamiento definitivo y otra vez. Para la mayoría de infecciones, terminar al día 7. Cursos cortos, salvo que tengas alguna complicación que requiera mayor uso prolongado. Esto, por ejemplo, es una calculadora online que está disponible de Bancomicina, ¿no? Colocas los datos, colocas la creatinina sérica, el peso, la talla, y te va a dar datos en relación a cuánto debería ser la dosis de carga, cuánto debería ser la dosis diaria, y te da, por ejemplo, el valor de si vas a alcanzar las concentraciones séricas o no. Ahí, como le decía, hay herramientas que uno puede utilizar en caso que no tengas el dosaje sérico. Pero obviamente, como toda calculadora, va a tener cierto margen de error, pero puede ayudarles para tener cierta idea al momento de elegir una dosis. Y al igual que hay para vancomicina, también hay para meropenem y para otros antibióticos el uso de estas calculadoras, ¿no? Que están disponibles en Internet. Y esto es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, este es en el caso particular de neumonía. Tengo paciente con sospecha de NAC, le estoy dando antibiótico y no mejora. De repente, no era neumonía, era un edema agudo de pulmón, era una complicación de artritis reumatoide que hacen problemas pulmonares, o de repente tiene un absceso, un empiema que no he drenado y como ya hemos dicho, por más antibiótico que le des, no va a mejorar. Entonces tienes que siempre ver eso. Si el paciente no mejora el antibiótico, tienes que volver al inicio. ¿Era infección o no? Ya, sí era infección. Ahora, ¿por qué no mejora? Era una bacteria diferente, le di un antibiótico inadecuado, le di una dosis inadecuada, no hice control de foco y según el punto que encuentras incorrecto, lo resuelves. Y finalmente, para terminar esto, como le decía, no toda procalcitonina, así como no toda fiebre es infección, no toda procalcitonina elevada es infección y requiere antibióticos. Y probablemente acá uno de los más importantes sea esto, daño renal. Pacientes con daño renal de por sí tienen procalcitoninas elevadas, entonces tienen que tener bastante consideración en ello, ¿no? Si viene un paciente con procalcitonina elevada, tienes que hacer una evaluación total para ver si esa procalcitonina es un falso positivo o en verdad es causado por una infección bacteriana. O, por ejemplo, igual cánceres medulares de tiroides que también son causas de falso positivo. Listo, eso sería todo. Tarde y gracias al doctor Jorge Hurtado por asistir, por estar el día de hoy y tener un tiempo para esta ponencia. Y bueno, también a la Red Junín por estar participando en esta sesión de resistencia antimicrobiana. Muchas gracias a todos y a usted, doctor, por el día de hoy.